Saludos, les habla el doctor Giancarlos Vargas, médico endocrinólogo, adjunto del posgrado de endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Les presento la estadística de pacientes con patología hipofisaria tratados en la consulta de nuestro servicio en el periodo comprendido entre 2005 y 2020. Esta información se obtuvo de la revisión del Archivo Central de Historias Médicas de nuestro hospital y del archivo de la consulta de endocrinología. Revisamos 92 casos y esta es la información que obtuvimos. Vemos que por grupo etario, la mayoría de los casos se presentan en pacientes mayores de 40 años, en un 45% de los casos. Entre los 20 y los 40 años vimos el 41% de los casos y solo un 5% de los casos se presentaron en la infancia y adolescencia. En cuanto al sexo, 58% de los pacientes eran femeninos y 43% masculinos. En cuanto al tipo de adenoma, el 37% de los casos presentaban tumor no funcionante, 32% prolactinoma, 21% de los casos correspondían a acromegalia y solo 10% de los casos presentados eran enfermedad de Cushing. En cuanto a las características por cada tipo de adenoma, conseguimos que 38 de los pacientes fueron diagnosticados como adenoma no funcionante, de los cuales el 56% eran de sexo masculino. La mayoría de estos tumores eran de tipo macroadenoma en un 81% de los casos y el 89% fueron a tratamiento quirúrgico. 52% fueron abordados por vía transcranial y 47% por vía transesfenoidal, no consiguiéndose mayores diferencias en cuanto a la preferencia del neurocirujano al tipo de abordaje. Suponemos que se debe a la complejidad que tiene la exéresis de este tipo de tumor, por cuanto la mayoría son invasores supracelares o paracelares. Solo tratamiento médico recibieron 15% de los casos y 31% de los casos fueron a radioterapia posteriormente. 26 pacientes fueron diagnosticados con prolactinoma, de los cuales 69% correspondían al sexo femenino y 73% de estos tumores eran macroadenomas. Microadenomas solo fueron el 26% de los casos. Todos estos casos fueron a tratamiento médico y solo requirieron tratamiento quirúrgico el 19% de los casos luego de haber llegado a la dosis máxima de tratamiento médico. En cuanto al tumor productor de hormona de crecimiento, conseguimos en los registros 18 pacientes, de los cuales el 67% de los casos eran femeninos, 94% correspondieron a macroadenomas, solo fueron a tratamiento quirúrgico el 27% de ellos, siendo preferido el abordaje transesfenoidal en estos casos, y a tratamiento médico el 94%. En cuanto al tratamiento médico, se usó de primera elección el análogo de somatostatina en un 41% de los casos, y la combinación de análogo de somatostatina más pevixoman se usó en un 47% de los casos para lograr el control adecuado de la enfermedad. Luego la combinación de análogo de somatostatina con cabergolina fue usado solo en 5%, y la triple combinación análogo de somatostatina, pevixoman y cabergolina solo fue usado también en un 5% de los casos. A radioterapia solo fueron el 11% de los casos. En cuanto a la enfermedad de Cushing, no hubo diferencias en cuanto al sexo. La mayoría de los tumores fueron del tipo microadenoma, un 70%. Fueron a tratamiento quirúrgico el 40%, prefiriendo el abordaje transesfenoidal 30%, y requirieron posterior radioterapia solo el 10% y adrenalectomía bilateral solo el 10% de los casos. Esta es la casuística que hemos reportado de la consulta de endocrinología de nuestro Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arbelo. Muchísimas gracias.